Bueno, quiero agradecer a la Comisión Nacional de Bioética la oportunidad de poder comunicarme con ustedes. Mi nombre es Octavio Márquez Mendoza, soy doctor en ciencias por la UNAM con el campo de la bioética, doctor en humanidades por la Universidad Autónoma del Estado de México, asimismo estudié medicina y psiquiatría. También tengo una especialidad como psicoanalista de grupo e individual y pues ahora quiero compartir con ustedes estas ideas y esta ponencia para poder apoyar en estos momentos de crisis y de pandemia por el COVID-19. Me voy a referir a la atención psicológica durante la pandemia por el SARS-CoV-2, COVID-19. Vamos a hablar de las pautas éticas para la investigación en seres humanos. Ustedes saben que la investigación en seres humanos, desde los horrores de los nazis, pues tienen, digamos, una importancia muy grande en relación al respeto a las personas y nadie puede ser sujeto de investigación sin su permiso. Por lo tanto, la CIOMS nos da unas pautas y vamos a hablar ahora de las pautas éticas de la CIOMS que se refieren a la colaboración con la Organización Mundial de la Salud que inicia su labor sobre la ética en la investigación biomédica a fines de los años 70. Ello con la finalidad de preparar la propuesta de pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en sujetos humanos. El alcance de la cuarta versión de las pautas de la CIOMS es en el año 2016. Este grupo trabajó de manera amplia y el alcance de las pautas del 2002 al cambiar de investigación biomédica a investigación relacionada con la salud. La pauta número 20 se refiere a la investigación en situaciones de desastre y brotes de enfermedades. Los eventos funestos como terremotos, tsunamis, conflictos militares y brotes de enfermedades pueden tener un impacto devastador sobre la salud de millones de seres humanos. La investigación en contexto de brotes de enfermedades deberían idealmente planificarse con anticipación. Nosotros sabemos que las epidemias y las pandemias pueden ser causadas por tres aspectos importantes. Por la misma evolución de la naturaleza, por algún accidente en algún laboratorio de investigación, o pueden ser utilizadas también con fines bélicos ante una guerra biológica. Los funcionarios de salud y los comités de ética de la investigación deberían formular procedimientos para asegurar la existencia de mecanismos y procedimientos flexibles, convenientes y apropiados para la revisión y la supervisión éticas. Por ejemplo, los comités de ética de la investigación podrían hacer una preevaluación de los protocolos de los estudios para facilitar y acelerar la revisión ética en una situación de crisis. De manera análoga, los investigadores y patrocinadores podrían hacer arreglos previos sobre la puesta a disposición de datos y muestras que los comités de ética de la investigación revisarían con antelación. Los patrocinadores y los comités de ética de la investigación deberían evaluar y procurar minimizar los riesgos para investigadores y los profesionales de la salud que realizan investigaciones en un contexto de desastres. Los patrocinadores deberán incluir en los protocolos un plan para mitigar los eventos adversos. Además deberían incluirse recursos apropiados para medidas de mitigación en el presupuesto y de los protocolos. Vamos a hablar de una emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria es un acontecimiento de graves repercusiones sociales ocasionada por la irrupción inusual e inesperada de un virus cuya etiología es aún desconocido, por lo tanto se encuentra en fase de investigación.
La Organización Mundial de la Salud, la OMS, emplea el término emergencia de salud pública de interés internacional cuando un brote de una enfermedad afecta a más de un país, le denomina pandemia. Por lo tanto, requiere una estrategia conjunta multinacional para enfrentarla. Una emergencia sanitaria provoca ante lo inesperado, despertando un temor desquiciante ante la posibilidad de perder el equilibrio psíquico o fallecer. Al mismo tiempo es un fenómeno grave, no solo porque destruye vidas, sino porque propicia en los sobrevivientes el dolor ante la pérdida de familiares, amistades y conocidos, así como la zozobra de perder todo lo conseguido durante años de esfuerzo. En virtud de la desaceleración económica que suele acompañar un brote pandémico. Se trata de un suceso de gran magnitud porque trasciende los ámbitos individuales y adquiere una dimensión social y ecológica, es decir, rebasa la suma de los sufrimientos individuales y da lugar a fenómenos de malestar colectivo. Favorece también la irrupción de sentimientos de soledad, abandono e impotencia ante la situación que puede conducir a estados de estrés postraumático. Estrés postraumático es un padecimiento, es un trastorno que consideramos que podremos hablar más adelante de él. Se trata de un suceso de gran magnitud porque trasciende los ámbitos individuales y adquiere una dimensión social y ecológica. Es decir, rebasa la suma de los sufrimientos individuales y da lugar a fenómenos de malestar colectivo como los que estamos viviendo actualmente. Las reacciones emocionales típicas ante los desastres, y esto consideramos que es un desastre causado por la naturaleza con la presencia de este virus, pues nos da que durante la ocurrencia de una emergencia sanitaria es posible distinguir 3 tipos de síndromes. Vamos a mencionar el síndrome de la emergencia sanitaria. Durante dicha fase se presentan varias etapas. Trauma es un estado de sugestión, un estado de euforia y la ambivalencia que transita entre uno y otro estado aleatoriamente. El síndrome de la contraemergencia se caracteriza por un inusitado interés de la gente por llevar a cabo sus sentimientos de solidaridad mediante la prestación de servicios personales por un espíritu genuino y positivo de ayuda. Este sentimiento de solidaridad lo hemos visto, lo hemos vivido en los mexicanos durante los terremotos del año 85, el 17 y otras circunstancias e incluso otras epidemias. El síndrome del derrotismo se configura por sentimientos de ansiedad, apatía, temor, depresión, fatiga, indiferencia, impotencia, desesperanza, entre algunos. Vamos a hablar ahora un tema muy importante que debemos de tomar en cuenta para precisamente tener claridad en esta situación que se refiere a los rumores. Y ante una situación de esta naturaleza, el ser humano necesita explicarse las situaciones y para ello echa mano de su imaginación y de ahí surgen los rumores. También pueden surgir de manera deliberada los rumores, a veces con fines de desestabilización de la sociedad. Entonces, uno de los principales aspectos negativos que se desarrollan junto con las emergencias sanitarias son los rumores, concebidos como la información distorsionada que busca condicionar el pensamiento y la conducta colectiva en favor de un beneficio determinado. Frente al proceso manipulador del rumor, Fabio Gallegos propone la puesta en marcha del protocolo de abordaje estratégico del rumor.
el cual ese estadio nos formula las siguientes preguntas básicas que deben plantearse con el fin de aplicarlas en cada caso de forma efectiva, como por ejemplo, ¿en qué lugares se utiliza para localizar el foco de propagación? ¿Escuela, mercado o algún otro centro comercial? ¿Cómo es y qué genera? Establece la naturaleza del rumor. ¿Quién puede haberlo lanzado y cuáles son sus círculos de influencia? Fija el origen del rumor. En definitiva, todo está pensado para determinar en qué fase se encuentra el rumor y poder así contraatacarlo con efectividad y evitar la propagación. Así que los rumores también son una fuente de propagación tan grave y tan importante y tan delicado como el mismo virus. Ahora vamos a hablar de las fases emocionales. El Instituto Nacional de Salud Mental del Departamento de Salud de los Estados Unidos de Norteamérica presenta la clasificación de las reacciones emocionales ocurridas durante un evento adverso fortuito, y en este caso la pandemia por COVID-19, dividiéndola en fase heroica. Aparece en forma inmediata y se manifiesta cuando la gente trabaja coordinadamente para salvar unos a otros. B. Fase de bienestar emocional. Tiene una duración de entre 2 semanas o 2 meses, cuando las víctimas de la emergencia sanitaria se sienten alentadas por las promesas de ayuda gubernamental y comunitaria. La fase de desilusión. Con una duración de hasta 1 año, presenta demoras y fracasos inesperados que enfatizan la confusión originada por los vericuetos burocráticos. D. La fase de reconstrucción. Se caracteriza por la coordinación de esfuerzos individuales y comunitarios para reconstruir el funcionamiento normal de la sociedad. Recomendaciones para la atención psicológica y psiquiátrica. Es importante atender de manera especial a los pacientes porque se encuentran en situación de mayor tensión y frustración. Por tal motivo, existen medidas que pueden reducir las reacciones agudas de la población afectada. Mantener a la población regularmente informada acerca de los riesgos persistentes para reducir la propagación de rumores. Evitar el traslado de las personas hacia centros de apoyos distantes. La identificación y divulgación del nombre de los fallecidos y hospitalizados se hace insoslayable. Ayudar a los afectados en el proceso de duelo y a expresar el dolor que los aqueja. Ayudar al paciente a verbalizar sus temores, su aflicción y también otorgar apoyo para que lloren sin culpa. Es decir, permitir que expresen sus emociones y sentimientos que eso los hará que se liberen de esa tensión interna psíquica. Evitar la especulación sobre culpables de la situación presente. No existen culpables. Hay que evitar eso porque eso va dirigido hacia las personas. Hemos vivido actualmente que muchas veces la población, por estas circunstancias, agrede al personal médico pensando que ellos son transmisores del virus y por eso a veces son agredidos, atacados, cuando son la gente que está actuando de la mejor manera y realmente dedicándose a cumplir con la vocación de su profesión y poder ayudar a los demás. Eso es algo muy importante que estamos viviendo actualmente y que hay que entenderlo con toda claridad para no repetir esas conductas que son totalmente inadecuadas y que se refieren a encontrar culpables del problema que nos aqueja. El uso de fármacos debe limitarse para evitar el bloqueo de emociones de los afectados. Debe propagarse información verídica o relacionada con la magnitud y extensión de la pandemia. Ahora vamos a ver algunas técnicas terapéuticas en condiciones de emergencia. El objetivo del tratamiento de emergencia es proporcionar un alivio inmediato a los pacientes que se encuentran en un estado de descompensación psicológica grave.
La intervención en crisis. La intervención en crisis tiene aplicación en los casos de los que hay peligro de descompensación a partir de eventos amenazantes y o precipitantes. Cito, Sinfeos 1967. Los factores suelen ser múltiples en las personas afectadas por la pandemia. Ocupa un lugar central la pérdida de seres queridos, situaciones vitales importantes, la pérdida de la salud, incluso la propia vida. Existen 4 componentes en una crisis emocional, que son el acontecimiento amenazador, el estado de vulnerabilidad, el factor precipitante y el estado de crisis activa. Psicoterapia breve. La psicoterapia breve se dirige hacia una determinada problemática del paciente que adquiere prioridad por su urgencia e importancia. En este modelo destaca el hecho de que el foco está constituido por un eje conformado por el motivo de consulta y un conflicto nuclear reactivado que se relaciona con el motivo de consulta y de un determinado contexto grupal. Ahora vamos a ver algunas de las fases de la psicoterapia breve. La situación problema. Es la situación desencadenante o situación crítica. Se manifiesta a través de hechos manifiestos y objetivables, que en este caso podrían ser la pérdida de un ser querido. Cuando dichos eventos no se resuelven favorablemente, aparecen en el paciente síntomas variables como depresión, angustia y temor. El foco. Eso se refiere al punto que vamos a tratar específicamente en un caso de un tipo de esta terapia. El terapeuta tendrá que elegir una situación problema hacia la cual se restringirá su situación interpretativa, respetando el resto de la organización patológica. Trabajar con una técnica de enfoque implica mantener coherencia y operatividad respecto de la fijación de objetivos terapéuticos, planificar el tratamiento, combatir la pasividad y el perfeccionamiento del terapeuta y contrarrestar el desarrollo de la neurosis por transferencia. El punto de urgencia. Este punto se refiere a la situación psíquica inconsciente de conflicto que predomina en el paciente en un momento dado que se genera por la presencia de factores actuales provenientes de la vida cotidiana del paciente y o situación terapéutica, los cuales pueden originar ansiedad y defensas como la muerte, pérdidas importantes, entre otros. La interpretación será efectiva solo si están dirigidos al punto de urgencia. La hipótesis psicodinámica inicial. La técnica de terapia breve, pues será la entrevista iniciales, pueden ser de 2 y más y se desarrollan para cumplir varios propósitos. Establecimiento de la relación terapéutica, es muy importante la actitud del terapeuta, quien deberá mostrarse interesado en la problemática del paciente y dispuesto a ayudarlo. También le hará saber previamente las finalidades de la entrevista. La elaboración de la historia clínica, la evaluación diagnóstica, la evaluación pronóstica. Y bueno, vamos a ver también el convenio, o sea, sobre qué metas terapéuticas y duración de ese tratamiento. Y los objetivos propuestos deberán ser alcanzables y preferentemente definidos de común acuerdo con el paciente, aun cuando puede variar según circunstancias o modalidades institucionales y o situaciones propias del paciente. Vamos a hablar ahora del apoyo psicológico y social durante la emergencia sanitaria. El primero de los apoyos que se puede aportar ante una pandemia es la solidaridad, que repercute positivamente sobre la crisis emocional, retrasando la aparición del trastorno por estrés postraumático y de la depresión seguidamente en caso de necesidad. Debe contar con el apoyo psicológico de la psicoterapia cognitiva conductual, en el que se trabaja sobre las estrategias de intervenciones o simplemente el apoyo psicológico, el acompañamiento. Bueno, vamos a hablar también de la reestructuración cognitiva, que se refiere a poder encontrar un equilibrio entre lo que piensa, entre lo que siente y entre las posibilidades en las que se encuentra. La terapia de desensibilización y reprocesamiento por medio de movimientos oculares
ha mostrado una eficacia en el manejo de los síntomas del trastorno por estrés postraumático, que se llama movimientos de sensibilización, movimientos oculares de sensibilización, y se refiere a la desensibilización y el reprocesamiento por medio de movimientos oculares. Esta psicoterapia incluye la terapia de exposición, movimientos oculares y de evocación y verbalización de uno o varios eventos traumáticos. Esto está hecho por la American Psychiatric Association en 2004. Esto se menciona como un ejemplo de todas las terapias que podemos hacer. Simplemente el acompañar, el escuchar, el contener a una persona ya puede ser funcional como una terapia. Esto es la relación con el otro. Las principales conclusiones y recomendaciones obtenidas de la experiencia inmediata de la fase del programa es desaparecieron diferencias y rivalidades entre individuos y grupos e instituciones. Desaparecieron los roles claros y definidos, se retomó el liderazgo por las ideas de salvar vidas, aparecieron formas particulares de manejar el impacto. Gracias.